Esta semana se recuerda el sacrificio, la muerte y la resurrección de Cristo, ¿verdad? Ahí vemos un montón de tradiciones que nos llevan a recordar esto. Y además hay un montón de películas, aunque últimamente creo que no se han estado pasando tantas películas, pero sí hay. Sí hay películas que nos recuerdan la muerte, el sacrificio, la muerte y la resurrección de Cristo. Pero, ¿para qué sirve recordar si no lo estamos entendiendo? ¿Cuánta gente allá afuera en estas semanas recuerda este sacrificio de Cristo, esta muerte y la resurrección? Pero después todo vuelve a la normalidad. Es como un cuento nada más. Pero nosotros sabemos que esto no es un cuento, es una realidad. Y hay muchos que no lo están entendiendo, que no están entendiendo el sacrificio, la muerte y la resurrección de Cristo. Sabemos que ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz fue el sacrificio más grande que un ser humano podría hacer. Todos hemos visto la pasión de Cristo acá, ¿verdad? Lo que se ve en esa película, que es terrible y muchos nos tapamos los ojitos, no es nada lo que describe la palabra de Dios de lo que sufrió Cristo. Todos sabemos que Cristo bajó de su trono, era el Rey de Reyes, el Señor de Señores, su poder el poder estaba en sus manos, pero se destronó de eso, decidió destronarse para venir de este mundo a hacerse hombre como nosotros, con limitaciones. ¿Para qué? Para vivir una vida santa y entregarse como un cordero y morir por nosotros. En el Antiguo Testamento vemos que para que los hombres sean perdonados de pecado, tenían que sacrificar un corderito sin mancha alguna, sin pecado, sin ningún defecto. Sacrificaban el corderito para expiación de los pecados. Pero Cristo decidió entregarse a sí mismo, venir, destronarse de su trono, venir a esta tierra, dar la vida por nosotros, vivir en santidad y entregarse. Recibir todos los azotes, todo el castigo, todo el dolor que nosotros teníamos que pagar. Él decide recibir todo eso para que tú y yo no lo recibamos. Él decide venir a esta tierra y entregarse como ese corderito a sufrir aquello que Él no merecía sufrir para darnos una vida eterna. Porque tú sabes que el destino de todos esos pecados que hemos cometido es el infierno, ¿verdad? Ese es el destino. Pero Cristo no quería ese destino para nosotros. Y por eso Él dijo, yo no quiero que pagues por tu pecado, yo lo voy a pagar. Yo me voy a presentar como ese Cordero santo y sin mancha para librarte de la condena de ese pecado. Y a través de Él es que tenemos salvación. El regalo más grande que podemos tener. ¿Saben? Con la salvación nosotros deberíamos estar conformes. Pero no nos conformamos, siempre le andamos pidiendo más y más al Señor. Y cuando no nos los da, nos enojamos. La salvación fue el sacrificio más grande que Cristo ha dado en la cruz. Cuando uno llega a comprender verdaderamente lo que ha significado ese sacrificio de Cristo, lo que le ha costado, lo que le ha dolido, lo que le ha ardido, porque eran heridas profundas. Cuando uno entiende ese dolor que lo ha hecho por amor a ti, por amor a mí, por amor a todos nosotros, repudia el pecado. Porque sabe que ese pecado llevó a ese sufrimiento a Cristo. Tú entiendes que todo aquello que has hecho mal causó ese dolor, esa llaga, ese látigo, esas escupitadas que le han dado en su cara. Lo han pisoteado su ropa. Todo eso por nuestro pecado. Y cuando somos conscientes de esto, repudiamos el pecado
y abandonamos el pecado y decidimos no hacerlo más. Pero ¿qué pasa en estas fechas? Muchos recuerdan este sacrificio, esta muerte y esta resurrección. Porque quizás digan, sí, pero ha resucitado. Sí, todo el dolor que tuvo que atravesar por nuestros pecados. Ese dolor, Él lo libró de ti. ¿Y de qué sirve recordar si no estamos conscientes de esto? Si tú no vas a abandonar el pecado, eso que llevó a Cristo a ese sufrimiento, ¿para qué recordar si vamos a seguir pecando y lastimando y latigando a Cristo por nuestros pecados? Mira, para que podamos comprender un poco mejor. Deme un segundito. Te voy a pedir por un momento que cierres tus ojitos. Cierren sus ojitos. No quiero que se distraigan y quiero que podamos comprender cuánto amor Cristo nos tuvo. Solo imagina. Tú hiciste las cosas muy mal. Tomaste decisiones muy malas. El fin de esas decisiones malas que tomaste es la cárcel. Pero no cualquier cárcel, sino aquella cárcel donde la maldad reina. Creo que eso lo vivimos aquí en La Paz. Sabemos que en la cárcel los presos son los que gobiernan, ¿verdad? Y hacen lo que quieren con muchos de los presos. Y la maldad reina. Tu madre ve tu sufrimiento y sabe todo aquello que vas a vivir dentro de la cárcel. Ella lo sabe. Y obviamente ella no quiere eso para ti porque te ama. Y para librarte, ella sabe que solo hay un camino. Imagina a tu madre. Ella te ve sufriendo por todas las malas decisiones que has tomado. Gracias, Marcelo. Y ella sabe que el castigo de esas malas decisiones es esa cárcel, pero esa cárcel pues reina la maldad. Ella no quiere eso para ti. Y ella, tu mamá, esa persona que tú amas, o piensa en alguna persona que tú amas mucho, decide dar su vida en vez de la tuya. Ella se entrega. Ella se entrega y dice, hagan todo lo que le tenían que hacer a mi hijo, háganlo a mí. Y ella recibe todo el castigo, todo el dolor, todo el latigazo, escupitazos, la menosprecian, la lastiman, la hieren. Todo eso que tú merecías lo recibe ella porque te ama. Y al final logra tu libertad. La pregunta es, ¿tú seguirías haciendo lo mismo que has hecho, que ha llevado a tu mamá a sufrir eso? ¿Seguirías en esas mismas obras sabiendo que tu mamá ha tenido que pagar de esa manera? Creo que ya no lo harías. Y sabes, lo que Cristo hizo no se compara a eso. De Cristo fue mayor aún. El sufrimiento de Cristo fue aún mayor. El castigo de Cristo fue mayor. Y el amor de Cristo por tu vida es mayor aún. Comprende. No solamente recuerda. Comprende cuánto le costó a Cristo para que tú seas salvo, para librarte de ese castigo eterno. Compréndelo. ¿Y qué ha llevado a que Cristo tenga que sufrir lo que ha sufrido? Cosa que nos tocaba a nosotros sufrir. El pecado. El pecado lo ha llevado a eso. Por eso repudia el pecado. Apártate del pecado. No podemos vivir más en pecado si sabemos que ha lastimado tanto a aquel que decimos amar. Pecado en hebreo, vamos a entender un poquito más sobre el pecado para poder apartarnos de él, ya que sabemos que es eso que causó el dolor, el tremendo dolor, ese tremendo sacrificio a nuestro Señor.
Pecado viene del hebreo hatá, así se dice. Bueno, no sé si se pronuncia así exactamente, pero significa errar en el blanco. Eso es pecado, errar en el blanco. El blanco representa la perfecta y la pura santidad de Dios. Eso representa el blanco. El blanco representa la pura y perfecta santidad de Dios. Entonces, esa es la pura y perfecta santidad de Dios, el blanco, y tú erras en el blanco, no le das al blanco, le das a lo contrario que es puro y a lo contrario que es perfecto. Erras. Cuando uno obra conforme la perfecta y pura santidad de Dios, es cuando estamos dando al blanco. Si tú repudias al pecado, si te apartas del pecado, que es lo contrario a puro, lo que es lo contrario a perfecto, decides, y tú repudias al pecado, decides siempre dar al blanco. Entonces, ante esta situación, ante esto, nosotros entendemos que cada situación que vivimos, cada cosa que enfrentamos, cada decisión que tenemos que tomar, debemos apuntar a darle al blanco. O sea, que sea puro y perfecto, bueno. ¿Y cómo hacemos eso? A través de la palabra. Ya vamos a ir comprendiendo. Voy a explicarlo de esta manera. ¿Quiénes de aquí han jugado tiro al blanco? Se ubican ese redondito donde hay varios redondos de varios, dos colores, general negro y blanco. Y tienes que apuntar con dardos o con pistolas. También hay unas pistolas que te ayudan a apuntar y tú tienes que darle al blanco, que supuestamente es el centro, el lugar más chiquito de ese redondo grande, ¿verdad? Creo que todos lo conocen. Entonces, imagínense, que estás jugando eso y los que han jugado saben lo bien que se siente darle al centro, justo al blanco. Se siente bien, es como que, ¡ay, qué capo! Y todo. Hay un sentimiento bueno cuando uno le da al centro, porque es muy difícil darle al centro. ¿Saben que este sentimiento es mayor cuando nosotros reaccionamos, obramos y tomamos decisiones conforme a la voluntad de Dios? Cuando tú obras conforme a la voluntad de Dios en cualquier situación que sea, tú vas a tener un sentimiento de satisfacción. Vas a sentirte satisfecho, vas a decir, bueno, he hecho lo bueno, he hecho lo correcto, he hecho lo que tenía que hacer. Y hay una satisfacción en el interior. Vamos a hacerlo con otro ejemplo. Yo les lleno de ejemplos. Piensa en la última situación difícil que has enfrentado. Una situación difícil. Quizás se te ha presentado una tentación por delante. Has tenido conflictos con algún familiar, con tu esposa, con tu esposo, con tus padres, con tus hijos, con tu jefe, con tus hermanos, con tu discipulador, con tu líder, no sé, cualquier situación. Piensa en la última situación que has vivido, que ha sido difícil. Piénsala. ¿Cuál ha sido la última situación que has vivido? Espero que ya la tengan en mente, aquellos que están distraídos. A ver, piensen en aquella última situación difícil que han enfrentado. La pregunta es, ¿cómo reaccionaste? ¿Qué acciones has tomado y qué decisiones tomaste ante esa situación que has enfrentado? ¿Dios aprobaría tu manera de reaccionar, de accionar? ¿Aprobaría las decisiones que has tomado? Espero que muchos digan de aquí, he dado al blanco. Pero si no, si tú ves que no has dado al blanco, pues es bien importante que podamos escuchar lo que Dios quiere decirnos esta noche. Imagínate ahora tú, si no has dado al blanco, vuelve a esa situación. Si pudiéramos retroceder en el tiempo, yo retrocedería el tiempo. ¿Cuántas veces pensamos eso? ¿Y cómo reaccionaría? ¿Cómo obraría? ¿Qué decisiones tomaría? Quizás las alinearías más a lo que te dice la palabra, a la voluntad de Dios. ¿Y cómo saldrías de ese momento? Con una satisfacción. Cuando tú haces el bien,
Cuando tú te alineas a lo bueno, a lo que es correcto, a lo que es justo, a la palabra, tienes satisfacción en el corazón. Por más que sea un problema que no se haya solucionado, si tú has hecho lo que tenías que hacer de la manera correcta, si tú sabes que el Dios se ha agradado con tu manera de obrar, hay paz y gozo en el interior, aunque la situación no se haya arreglado. Por eso tienes que decidir siempre dar al blanco. Tienes que decidir darle al blanco. Si quieres experimentar esa satisfacción siempre y tener esa paz y ese gozo en el interior, sabiendo que has hecho lo que tenías que hacer, lo que era correcto, justo y agradable ante los ojos de Dios, apunta al blanco, haz lo correcto. Cuando apuntas al blanco y das al blanco, no estás pecando. Sé que muchos de acá, todos los que están acá, han comprendido la muerte de Cristo en la cruz, por eso están acá, por eso se congregan y han abandonado muchos de los pecados. Pero a veces nosotros decimos, bueno, he dejado la borrachera, he dejado la fornicación, he dejado todos esos pecados. Pero hay pecados que aún toleramos en nuestra vida y los dejamos ahí. Y eso es a lo que quiero llegar esta mañana, porque estoy hablando con gente cristiana, no estoy hablando con inconversos. Y quizás haya alguna persona nueva que yo sé que también Dios le va a hablar. Pero yo quiero que esta mañana tú puedas examinar tus reacciones, tus acciones y las decisiones que tomas. ¿Tus reacciones dan al blanco? El reaccionar es el momento que pasa una situación y tú cómo reaccionas. ¿En ira? ¿Dejas que la paz te inunde? ¿Piensas un momento antes de reaccionar que te lleve al pecado? ¿Qué acciones tomas ante las situaciones y qué decisiones estás tomando ahora que tú dices ser cristiano? ¿Estás dando al blanco? Dios nos aconseja esto en su palabra. Me he tardado para darles el versículo, ¿verdad? Dios nos aconseja esto en su palabra. Proverbios 4, 26 al 27. Escuchen. Dice, corrige tu conducta. Esto dice la palabra, corrige tu conducta. Está hablando obviamente a creyentes. Afirma tus acciones, todas tus acciones. Por nada de este mundo dejes de hacer el bien. Apártate de la maldad. Ese es el consejo que Dios nos da. Saben, amada iglesia, es difícil dar al blanco. Es una realidad. Es difícil dar al blanco. ¿Por qué es difícil dar al blanco? Por nuestro carácter no trabajado. Cuando nuestro carácter no está trabajado, somos impulsivos, somos mal pensados. Cuando dejamos que haya heridas en nuestro interior, reaccionamos ante esas heridas y esto nos lleva a obrar de mala manera. Por eso es tan importante que como cristianos dejemos que Dios trabaje en nuestro carácter también. Que Él toque las heridas para que sean sanadas. Es necesario. Porque si no las trabajamos, hacemos que no podamos dar al blanco. Sea difícil dar al blanco. Porque por un carácter no trabajado, por heridas, podemos errar al blanco. También es difícil dar al blanco porque a veces escuchamos los muchos consejos que nos dan alrededor. Deja de escuchar a los demás y enfócate en la palabra, en agradar a Dios. Es ahí donde tú tienes que poner tus ojos. Algunos te van a decir por acá, haz esto, reacciona a esto, tienes que obrar de esta manera, no tienes que dejar que te pisoteen, párate fuerte, ve, y un montón de consejos que aparentemente son buenos porque te aman. Pero tú tienes que alinearte a la palabra de Dios. No tomes consejo de sabiduría humana. Tome el consejo de esa sabiduría divina que proviene de Dios. Y también nos es difícil dar al blanco por aquellas enseñanzas que vienen desde que somos pequeños. Por aquellos pensamientos que están tan cavados en nuestro interior como el perdón es para débiles. Y nos es difícil perdonar porque pensamos que es para débiles. Eso nos han enseñado desde pequeños. O
Más vale pisar antes de que te pisen. Y tú tienes tan claro eso que lastimas a quien sea con tal de que ellos no te pisen a ti. Y nos olvidamos lo que dice la palabra, que ames a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, saca todas aquellas enseñanzas que han venido del mundo, que están en tu corazón, y renueva tu entendimiento a la palabra de Dios. Si tú quieres ver una vida victoriosa, renueva tu mente a la verdad, a la palabra de Dios. Ese va a cambiar tu destino y vas a ver la victoria. Vas a ver el fruto de todo lo que vas a hacer, de todos aquellos cambios que te alinean a la palabra del Señor. Saben, hace unas semanas aproximadamente entró a mi mente una palabra que no sé cómo entró. Trato de acordarme de dónde la escuché, dónde la vi, quién me la dijo, pero no recuerdo. Pero esa palabra ha estado por días en mi mente hasta que dije, ok, ya, ¿qué con esta palabra? Voy a investigarla más. Y es ahí donde el Señor me dio este mensaje. Y esta palabra es calibrar. ¿Alguien aquí sabe lo que es calibrar? Yo no tenía muy claro la verdad que era calibrar. Pero calibrar es, en el diccionario, en la RAE, es ajustar, escuchen bien, calibrar es ajustar con la mayor exactitud posible un instrumento de medida con respecto a un patrón de referencia. Eso es calibrar, ajustar con la mayor exactitud un instrumento de medida con un patrón de referencia. Por ejemplo, justamente las pistolas de tiro al blanco necesitan ser calibradas con un patrón de referencia. Ustedes cuando van a esas ferias de La Paz y tienen esas pistolas para hacer caer peluchitos y todo eso, tú apuntas a un lugar pero se va para allá, ¿verdad? Y así hay muchos juegos y todo esos que no están calibrados, que tú apuntas a un lugar y se va para el otro lado. O igual las balanzas. Si una balanza no está bien calibrada, no te va a dar un peso exacto. Entonces necesitas ser calibrado. ¿Cómo se descalibran estos? Estos se descalibran a través de golpes, a través de un mal uso o a través de factores ambientales que afectan y se causa su descalibración. Por eso es necesario calibrarlas cada cierto tiempo. Ahora, ¿cómo las calibramos? Ya les dije, esta se calibra con un patrón de referencia. ¿Qué pasa si no se calibra? Obviamente no nos va a dar al punto que queremos dar. Apuntamos allá, pero nos da a otro lado. Eso es lo que pasa. Ahora, aplicando, porque yo sé que esta palabra no estaba ahí en mi mente solo por estar. Al final, tanta insistencia de la palabra en mi mente, tantos días, dije, Dios, ya esto tiene que ser de ti, porque es una palabra X. Y le dije, ¿qué quieres hablarme? ¿Cómo quieres que aplique esto a mi vida? Y el Señor me decía que era necesario que a diario nos estemos calibrando. Que a diario cada uno de nosotros nos estemos calibrando. ¿Cuál es nuestro patrón de referencia? La palabra de Dios. Ese es nuestro patrón de referencia. Saben, ustedes son cristianos ya y han sido calibrados de todas aquellas cosas. Viene la nueva vida en Cristo. La antigua ya fue. Hemos sido calibrados, ha sido renovado nuestro entendimiento. Pero mientras vamos caminando con Cristo y hay golpes, hay heridas, hay cosas que vienen a tu mente, incluso el mismo Satanás que te pone cosas a tu mente, te vas descalibrando. Por eso es necesario que a diario te estés calibrando. Y ese patrón es la palabra de Dios. Efesios 5, 15 al 17 dice, miren lo que dice acá. Mirad pues con diligencia cómo andas. Mirad pues con diligencia cómo andas. No sea que andes como necio, sino anda como sabio. Aquí te está diciendo, calíbrate. Mira cómo estás andando. Estás andando otra vez como un necio, como inconverso. Calíbrate y anda como sabio. Los sabios son los entendidos en la palabra y los que andan en la palabra de Dios. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos.
Por tanto, no sean insensatos, no seas insensato, no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Dónde encontramos la voluntad del Señor? En la palabra. Ahí está la voluntad del Señor y tenemos que ser entendidos en la voluntad del Señor para poder ser calibrados. Como les decía hace rato, muchas veces lo que nos lleva a descalibrarnos, a salirnos de cumplir aquellos propósitos de Dios, la voluntad de Dios para nuestra vida, más que los propósitos, para cumplir su voluntad, ¿qué es lo que nos desvía? ¿Qué nos saca? Muchas veces las heridas, los pensamientos que agarramos del mundo, cosas que se nos meten del mundo, que que son contrarias a la palabra, o a veces el egocentrismo. Ya no ponemos nuestra mirada en Dios, sino en nosotros mismos. Y por satisfacer nuestros deseos, a veces erramos en agradar el corazón de Dios. O debilidades que no has tratado, que no las has fortalecido. O simplemente sutilezas del enemigo. El Salmos 86:11 dice: enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. A diario tenemos que estar pidiendo en cada situación al Señor que nos enseñe el camino que tenemos que seguir, la manera en que tenemos que caminar, la manera en que tenemos que obrar. Así darle al blanco y obrar conforme la voluntad del Señor. No hay situación que tú vayas a vivir que no puedas alinearla a la voluntad del Señor. No hay. Todo encuentras en la palabra de Dios. ¿Qué pasa si no te calibras? ¿Qué pasa si dejas que aquellas actitudes, cosas incorrectas que no van conforme a la palabra de Dios están en tu vida? Pues va a cerrar al blanco, te va a llevar a pecar, a ir en contra de lo que está escrito a la palabra de Dios. ¿Saben? David fue calibrado. Todos conocemos a David, un tremendo hombre de Dios. Vemos la historia de David, que fue un tremendo. La anterior semana, pastor nos habló de David justamente. Y David estaba haciendo las cosas conforme el corazón de Dios desde jovencito, desde que fue llamado de pastor, cuando era pastor de ovejas y fue llamado por el Señor. Él andaba conforme la voluntad de Dios, pero hubo un momento donde se descalibró totalmente y erró. Y no erró con cualquier cosita. David cometió un pecado gravísimo. ¿Qué cometió David? David adulteró, mintió y asesinó. Eso es lo que hizo David. Hasta que vino un profeta y confrontó a David. Confrontó con su pecado y David reconoció su pecado. Él sabía que tenía que vivir la consecuencia de sus malas decisiones. Pero también decidió cambiar su manera de vivir. Decidió calibrarse, decidió volver a la palabra, a lo justo. Y hay un pasaje muy tremendo, Primera de Reyes 3:6. Aquí nos muestra cómo era el corazón de David. Primera de Reyes 3:6. Salomón, que es su hijo, Salomón, que es el hijo de David, le dijo a Dios: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios con David? Gran misericordia. Gran misericordia. Porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase a su trono, como sucede en ese día. Dios tenía gran misericordia por David, porque era un hombre que andaba en verdad, que andaba en justicia y que andaba con rectitud de corazón ante Dios. ¿Algún momento se descalibró? Sí, se descalibró, pero después volvió a calibrarse y volvió a ser ese varón que era. Jeremías 17:10 dice: no te olvides que el Señor conoce
lo profundo de nuestro corazón. Y Dios veía que el corazón de David estaba totalmente arrepentido después de haber cometido ese tremendo pecado. Y por eso su gran misericordia alcanzó a David. Jeremías 17:10 dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno conforme su camino, según el fruto de sus obras. Él sabe, Él conoce, porque Él conoce la intención de tu corazón. Y Él conocía la intención del corazón. Él sabía que David se había arrepentido de verdad y iba a ser otra vez ese hombre que era. Amada iglesia, Dios está trayendo esta palabra quizás para que tú puedas examinar tu camino. ¿Estás alineado a la voluntad de Dios? ¿Estás permitiendo el pecado en tu vida? Y como alguna vez lo dijo pastor, ¿sabes que el hecho que dejes de tu pecado, que dejes el pecado, no hace a Dios más Dios? Él no se beneficia en nada. El único beneficiado de dejar el pecado eres tú. Si tú dejas el pecado a un lado, te vas a beneficiar. Y Dios quiere confrontarnos esta mañana. ¿Cómo está tu caminar? ¿Estás dando al blanco? ¿Estás permitiendo el pecado en tu vida? ¿Sabes que si tú permites eso y persistes en eso, sabes cuál va a ser el resultado final? Haz que ese sacrificio, que ese dolor que Cristo pagó en la cruz valga la pena en tu vida, porque sí vale la pena, pero que valga la pena en tu vida. Y para eso necesitas arrepentirte. Y el arrepentimiento es cambio de actitud, es apartarse del pecado. Como les decía hace rato, el pecado no solamente es borracheras, fornicación, lujuria y ese tipo de cosas. El pecado también es que lastimes el corazón de tu prójimo. Eso es pecado. Por eso dice la palabra que uno de sus primeros mandamientos, después de amarás a Dios con todo tu corazón, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si has hecho esto, has cumplido la ley, dice la palabra del Señor. ¿Estás amando a tu prójimo? ¿Estás cuidando el corazón de tu prójimo? ¿Qué pecados estás aceptando a tu vida en lo oculto? Que crees que nadie te ve, pero Dios sí te está viendo. Y que Dios sí sabe que ese pecado, si tú no lo abandonas, si tú no lo dejas, te va a llevar al infierno. Ese es el destino de los pecadores. No hay más, está en la palabra, no lo digo yo. Y te va a traer destrucción. Destrucción en esta vida, destrucción eterna, sí, pero destrucción en esta vida. Va a destruir tu familia, tus relaciones. El pecado no es nada bueno. No vamos a negar que es agradable. Por eso muchos pecan. Pero no es bueno, su fin no es nada bueno. Haz que ese sacrificio de Cristo en la cruz valga la pena en tu vida, porque sí lo vale, ya lo dije. Apártate del pecado. Mira, yo no sé por qué Dios ha querido traer esta palabra el día de hoy, pero quizás sea el último clamor de Dios que te está dando para que te apartes de tu pecado. He visto siervos de Dios que han ocultado su pecado por años. La misericordia de Dios en esos años ha estado llamándolo a arrepentimiento, llamando a arrepentimiento. Años. Pero no se arrepintió. Al final, ¿qué tuvo que pasar? El pecado fue descubierto y su fin fue triste. Tú puedes ahora arrepentirte y no dejar que salga a la luz. Arrepiéntete ante los ojos del Señor. Abandona tu pecado. Si tú sirves al Señor, la iglesia del Señor es santa. Dios te da misericordia y tiempo para que tú procedas al arrepentimiento. Pero el que sirve al Señor tiene que tener manos santas. Va a llegar un momento que si tú no te arrepientes,
Él va a tener que sacarte, porque no puedes servir al Señor con las manos sucias. Decide arrepentirte y abandona el pecado, repudia el pecado. ¿Qué actitudes agradaron a Dios que vio en David? Copia estas actitudes que te van a ayudar a calibrarte a la palabra de Dios. 1. Anduvo en verdad, dice el pasaje que hemos leído. Anduvo en verdad. ¿Qué es andar en verdad? Andar conforme a la palabra de Dios. La única verdad que encontramos es la palabra de Dios. Y David quería andar conforme a la palabra de Dios. 2. Segunda actitud. Anduvo en justicia. Decide hacer lo justo y no lo conveniente. Decide hacer lo justo y no lo conveniente. Lo conveniente te va a llevar a errar. Lo justo te va a llevar a dar en el blanco. Y tercera cosa que agradó el corazón de Dios es la rectitud del corazón que David tenía para con Dios. David buscaba agradar al Padre. No se agradaba a sí mismo, porque cuando tú te agradas a ti mismo vas a errar al blanco. Y cuando tú buscas agradar a los demás, peor todavía, vas a errar en el blanco. Tus acciones sean para agradar a Dios, no para agradar a los demás ni a ti mismo. Busca agradar el corazón de Dios. Busca el agrado de Él. ¿Qué importa lo que te digan los demás? ¿Qué importa que te critiquen? Busca agradar el corazón del Padre, de Dios. Entonces, para dar al blanco, andemos en verdad. Proverbios 3:5-8 dice: pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que tú sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. No te creas más sabio. Obedece a Dios y aléjate del mal. Así te mantendrás sano y fuerte. Decide andar en verdad. Decide andar en justicia y decide agradar el corazón de Dios. Proverbios 5:21 dice: porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. Dios todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce, sabe la intención de tu corazón. Y Él considera todas tus veredas. Él las considera. Mi amada iglesia, vamos a orar. Hoy hemos visto que el pecado fue lo que llevó a Cristo a esa cruz. Nosotros ahora, entendiendo eso, repudiamos el pecado, porque le costó a nuestro amado. Hemos visto que pecado es errar en el blanco. Y para que tú no erres en el blanco, decide muy continuamente alinearte, calibrarte a la voluntad, a la palabra de Dios, dejando de lado todo pensamiento, todo consejo humano, toda herida, todo golpe que te desalinee de la voluntad de Dios. Decide andar en verdad, decide andar en justicia y con rectitud, corazón de Dios, que eso te va a ayudar a calibrarte. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Amén. Señor, Dios, te pedimos perdón, papá. Te pedimos perdón porque, aunque sabemos lo doloroso que fue para ti el pecado, Señor, lo seguimos haciendo, Señor. Perdona
Perdónanos, Señor. Entendemos cuánto te ha costado, cuán duro fue ese sacrificio en la cruz para librarnos de esa paga del pecado, Señor. Aquello que nosotros deberíamos haber padecido, tú lo padeciste por amor a mí. Y en gratitud, aunque sea yo, debería repudiar el pecado, Señor. Y muchas veces no lo hago. Perdona, Padre. Perdónanos, Señor. Ten misericordia de nosotros, papá. Ten esa gran misericordia, como así la has tenido con David, Padre. Ten misericordia por nosotros y ayúdanos a alinearnos a tu voluntad, a cambiar aquellas cosas que siempre nos llevan a fallarte, a errar en el blanco. Señor, ayúdanos a cambiar, ayúdanos a trabajar nuestro carácter impulsivo, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestro carácter nos ayude a siempre dar al blanco, Señor. Ayúdanos, papito, si hay heridas en el interior que nos llevan a obrar de mala manera, Padre, te pedimos, por favor, sana esos corazones heridos, sana las heridas del corazón, Padre, para que no obremos en ira, en rencor, en rabia, Señor, para que todo eso salga de nuestra vida y podamos así ser más certeros para dar al blanco, Padre. Por favor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, papito. Necesitamos de tu ayuda, Padre. Ayúdanos a enfocarnos en ti, a entender, Padre, que al único que tenemos que agradar es a ti, Señor. No queremos más agradar a los hombres, Señor, sino queremos agradarte a ti, Padre. Todo lo hacemos por ti, buscando una sonrisa de tu corazón, Señor, buscando el agrado de tu corazón, Padre. Por favor, mi Dios, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser más certeros, a poder dar al blanco, Señor, a abandonar el pecado, Padre, abandonar el pecado, Señor, y a no contribuir más con esos latigazos que te dieron, Padre. Ese dolor que sentiste en esa cruz, ya no quiero, Padre. Esos pecados yo los repudio, Señor, porque son los causantes de ese dolor que tú tuviste que pasar, Señor. Yo repudio el pecado, repudio todo aquello que va en contra de tu voluntad, en contra de tu palabra, y decido vivir conforme tu palabra. Decido dar el blanco, Señor. Decido obrar con justicia, decido obrar con verdad, decido ser recta ante tus ojos, ante tu corazón, Padre. Gracias, mi Dios. Amada iglesia, yo sé que el Señor ha traído en este tiempo esta palabra, porque así como en David, Él derramó esa gran misericordia, lo quiere ser en esta mañana. Quiere derramar su gran misericordia. Sé honesto delante del corazón de Dios. Pídele perdón y decide de ahora en adelante repudiar al pecado. Decide dar al blanco en cada situación que tú vayas a enfrentar. Decide dar al blanco en cada problema, en cada acto, cada palabra que salga de tus labios, cada situación que tengas que enfrentar. Decide dar al blanco, obrar de la manera justa, de la manera correcta, de la manera que agrada el corazón de Dios. Decide obrar de buena manera. Gracias, Señor. Gracias, papito. Sabemos que tú traes esta palabra, Señor, porque nos amas, Padre, porque quieres librarnos de ese destino final que causa el pecado. Quieres librarnos de eso, papá. Y tú nos alineas, nos corriges, Señor.
porque nos amas, papá, porque quieres que alcancemos esa salvación, Señor, eterna. Gracias, mi Dios. Ayúdanos de aquí en adelante, Señor,